¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este programa Con Más Salud. Si en programas anteriores habíamos hablado de cómo fortalecer los músculos isquiotibiales, esos músculos que forman la parte posterior de nuestros muslos, hoy vamos a practicar diferentes tipos de estiramientos para terminar de mantenerlos en forma. ¿Han pensado alguna vez acerca del valor nutricional, del valor nutritivo de las bebidas alcohólicas que consumen? Pues hoy tiene una cita en este programa el nutricionista Camilo Álvarez, con el que vamos a hablar precisamente de este aspecto, el alcohol en nuestra dieta. Cerraremos nuestro programa con una receta de la mano de Moisés Santana: pechuga de pollo rellena de queso de cabra, olivada y piñones. Pero hoy también vamos a hablar de cáncer, y para ello conviene recordar algunas cifras. En el año 2015 el cáncer afectó a casi 100.000 mujeres, de las cuales casi la cuarta parte fue debido a cáncer de mama. En segundo lugar se situó el cáncer de colon y le siguieron el de útero y el de pulmón. En cambio, en los hombres, las cifras de cáncer afectó a casi 150.000 sujetos, siendo los más frecuentes el de próstata, colon, pulmón y vejiga. Estas cifras suponen un aumento del número de casos con respecto a las cifras que habían estimado la Sociedad Española de Oncología Médica. Un aumento del número de casos que permite hacer un pronóstico igualmente impactante, y es que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. En cuanto a las cifras de mortalidad, aunque es diferente también según hablemos de hombres o hablemos de mujeres, lo cierto es que las cifras entre ambos superan más de 100.000 los afectados, más de 100.000 personas fallecidas por cáncer en nuestro país, siendo el cáncer de pulmón y el de colon los que presentan con gran diferencia la mayor mortalidad. Pero en esto del cáncer no todos son datos negativos. Casi el 60% ya de los afectados siguen vivos a los 5 años de habérseles diagnosticado el cáncer. Esto es debido sobre todo a los nuevos avances en los tratamientos, y de ello vamos a hablarles hoy, en concreto de la inmunoterapia en el cáncer. Y para ello está en nuestro plató el oncólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, el doctor Delvis Rodríguez Abreu. Pero queremos seguirle dejando también con un buen sabor de boca, y en este caso de la Fundación Juega Terapia, que bajo el lema "La quimioterapia jugando se pasa volando", pues los niños del hospital reversionaron una canción del dúo dinámico Resistiré. Vamos con el vídeo y empezamos con nuestro programa de hoy. Voy a tomarme un café. Vuelvo enseguida, ¿vale? No importa, mami. Tómate tu tiempo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Go! Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
sabes a mi niña? Bien. La quimio jugando se pasa volando. Estamos ya con nuestro primer invitado, el doctor Delvis Rodríguez Abreu, oncólogo del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. ¿Qué tal, Delvis? Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por acudir a nuestro programa con Más Salud para hablar de un tema que yo creo que quien más, quien menos tiene algún familiar o ha tenido algún familiar con esta enfermedad, con el cáncer. Y tanto. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Y es así, creo que es un tema muy importante. Cuando me estaba preparando la entrevista, me surgía la necesidad de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué sueles recomendar a los pacientes cuando le dices la noticia de que tiene un cáncer? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil porque depende del tipo de paciente. O sea, no decimos lo mismo. Depende primero del diagnóstico, después de lo que quiere saber ese paciente y de qué información tiene de la enfermedad. Lo que sí es una realidad es que todos vamos a tener en esta vida una época sana y una época enferma. Siempre, todos. Por lo tanto, es la manera de explicarle. Yo soy de la opinión que casi siempre hay que decir la verdad. Y que es mejor que el paciente esté informado a que no esté informado. Pero depende de la situación, de lo que sabe el paciente, de lo que quiere saber. Pero después también hay muchos familiares que nos vienen, también como médico de familia a mí, y nos dicen, don Pedro, no le diga nada a este paciente porque después lo puede pasar peor. Esa conspiración del silencio que se llama, ¿no crea al final también o puede crear más angustia al paciente? Totalmente, porque si el paciente en algún momento sabe que lo están engañando, pierde la confianza en su médico, en la familia y al final sufre más, sin duda. Aquí con nosotros va a ir apareciendo una serie de imágenes en el que vamos a ver los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, pero ¿cuáles son las claves o la pauta para poder prevenir alguno de estos cánceres? Sí, mira, Pedro, primero para terminar la pregunta anterior, algo que me gustaría decirte es que dar malas noticias nunca es fácil. No. Y no les gusta a nadie. Eso es verdad. Ni a los oncólogos, y eso es algo que siempre los pacientes me dicen, pero ya llevas tantos años aquí que seguro que ya estás acostumbrado, ¿no? Eso no es cierto, nunca nos vamos a acostumbrar a dar malas noticias. Después, los 5, como muy bien tienes puesto ahí, los 5 tipos de cánceres más frecuentes, te podría decir que 1/3 de los tumores que hoy diagnosticamos se podrían prevenir. 1/3, o sea, 1 de cada 3. 1 de cada 3. Y eso sería si dejas de fumar, si llevas una dieta saludable y si haces ejercicio y evitas el alcohol. ¿Pero realmente una alimentación saludable reduce el riesgo de poder ser cáncer? Sí, sin duda. ¿O más bien es una alimentación no saludable aumenta el riesgo de tener cáncer? Ambas, ambas sin duda. Realmente una dieta no saludable aumenta el riesgo de cáncer. Pero si llevas dietas saludables son estudios que pueden ser con menos valor estadístico a la hora de ser más críticos, pero hoy sabemos que ciertos alimentos también te pueden prevenir, si lo unes a estilos de vida saludables también en general, ¿no? Con frecuencia, cuando vemos las redes sociales, y a mí sinceramente es una cosa que me preocupa muchísimo, aparecen muchos anuncios de personas que no son sanitarios para nada, sino ni tampoco homeópatas, ni tampoco, bueno, no sé quiénes son a veces realmente, pero aparecen los superalimentos que quitan el cáncer, que hacen desaparecer el cáncer, que es un alimento milagro. ¿Realmente existe ese tipo de alimentos? Por ejemplo, lo dicen con el jengibre, con la cúrcuma. Yo creo que al final es un compendio todo tú. Totalmente de acuerdo. Y yo de hecho estoy en contra de ese tipo de cosas, porque realmente hemos tenido pacientes que los pobres están en tratamiento con quimioterapia y que le cambian todos sus hábitos y eso es un error. Eso no es momento de cambiar lo que esa persona acostumbraba a comer. Hay que dar recomendaciones de las cosas de hábitos saludables, pero no debes cambiar sus hábitos en ese momento. Entre esos hábitos saludables está el ejercicio físico también, que evidentemente ha demostrado que aún en aquellas personas que tienen cáncer, pues reduce el riesgo de desarrollar metástasis o aumenta la probabilidad de supervivencia, con lo cual también es otra recomendación, a pesar de que se tiene cáncer se puede hacer ejercicio físico. Es verdad que habrá que buscar qué momento es el más adecuado para hacer ese ejercicio y cuál no. Y qué tipo de cáncer y qué tipo de ejercicio, pero basta 30 minutos al día de algún tipo de ejercicio para facilitar todo esto que acabas de decir muy bien, que es real.
En el año 2013, y así lo definían muchos medios de comunicación en su momento, la inmunoterapia fue considerada como el hallazgo científico del año. Y además eso lo dijo sobre todo la revista Science, la revista científica, ¿no? ¿Cómo funciona la inmunoterapia? Que es otro de los medicamentos, otro de los tratamientos que utilizamos en la lucha ya actualmente contra el cáncer. Sí, efectivamente, es otro de los pilares que ya tenemos para combatir el cáncer y es algo que es muy antiguo, que sabemos de hace tiempo, que es cómo podemos utilizar nuestro sistema inmune para que sea capaz de atacar las células tumorales y no usar quimioterapia, que es lo que usamos ahora. La verdad que en los últimos años ha sido de lo más grande que estamos haciendo, un descubrimiento total y que está cambiando la historia natural de muchos tumores. ¿Cuál es la diferencia entre esa inmunoterapia y la quimioterapia, la que todo el mundo tiene ya tanto miedo, lógicamente? A ver, la quimioterapia convencional, que es la quimio que usamos con fármacos que van a atacar las células tumorales. Son células que se dividen mucho, por lo tanto son fármacos que van a destruir esa división celular, pero destruyen las células que se dividen mucho, las malas, y también células buenas, como muchas células del sistema inmune, de la boca, por eso nos salen llaguitas, se nos cae el pelo, efectivamente. Y sin embargo, la inmunoterapia es contrario. Lo que hace es, normalmente, como mismo ha evolucionado nuestro sistema inmune para defendernos, sobre todo de patógenos, de gérmenes, que en la historia natural de toda la evolución de la especie, el sistema inmune ha evolucionado para esto, para defendernos. Pues las células tumorales también han evolucionado para esconderse del sistema inmune, porque normalmente nuestro sistema inmune debería ser capaz de descubrir que esa célula es mala y eliminarla. Y de hecho lo hace, elimina muchas células tumorales, pero hay otras que escapan. Y uno de los mecanismos que utiliza para escapar las células tumorales es escondiéndose y le pone un freno al sistema inmune. Que es lo que es la imagen que estamos viendo ahora, efectivamente. ¿No? Y lo que hacemos con la inmunoterapia, ya sabemos cuáles son esos frenos que las células tumorales le ponen al sistema inmune. Y hay fármacos que van a quitar esos frenos. Lo que hacemos es quitar esos frenos para que el sistema inmune sea capaz de reconocer a las células tumorales, de detectarlas y destruirlas. Y hoy sabemos que es un arma tan poderosa y más poderosa que la misma quimioterapia. Es lo que se está haciendo en algunas enfermedades también, como el VIH, quizás. Sí, lo que sucede en las infecciones es un poco diferente también, porque el sistema inmune está cansado. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis C, está exhausto. Están los linfocitos ahí que llega un momento de tanto luchar que se quedan cansados, exhaustos. Y puede funcionar también la inmunoterapia, porque estás reactivando ese linfocito para que sea capaz de atacar. Pero son cosas diferentes. Uno de los aspectos que se busca es la selectividad, o sea, que ataque a esas células malas y deje las buenas. Evidentemente. Y eso lo estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo. Pero ¿hay un solo tipo de inmunoterapia o hay varios tipos de inmunoterapia? Hay varios tipos de inmunoterapia. Ahora estamos usando, la más usada es la que usa anticuerpos que van a atacar a los inmunos checkpoint, que le llaman, que son puntos entre las células de los linfocitos T, que son los que nos defienden, y las células tumorales, que son puntos normales de control inmune. Y tenemos anticuerpos que van a bloquear esto. ¿Para qué? Para activar y reactivar las células de defensa de nuestro organismo. Estamos acostumbrados a oír la palabra vacuna cuando estamos intentando prevenir algunas enfermedades infecciosas, pero lo que tanto también se oye en las redes sociales, las famosas vacunas, ¿ya están aquí para el cáncer? Hay vacunas de anticáncer, van un poco más lentas, de hecho muchos estudios han fracasado, pero habían fracasado antiguamente porque no sabíamos bien cómo funcionaba la inmunidad de los tumores. Hoy sabemos más de esto y de hecho hay estudios en curso combinando esta inmunoterapia que estamos usando con las vacunas. Pero no es para prevenir el cáncer, aunque ya hay vacunas para prevenir el cáncer, como el cáncer de cervix, uterino. Efectivamente. Contra el HPV. Vacuna del virus del papiloma humano. Efectivamente. Pero estas vacunas de las que me estás hablando son vacunas terapéuticas. Pues son vacunas que se te ponen para crear células de defensa y anticuerpos que después reconozcan las células tumorales y las destruyen. Se está investigando, pero todavía en la práctica clínica lo más avanzado que tenemos ahora son los inhibidores de los puntos de control inmune. No refiriéndome a lo que podemos hacer en el Hospital Insular de forma concreta, pero bueno, a nivel mundial, ¿a qué pacientes o a qué tipo de pacientes se le puede aplicar actualmente, no digo en el futuro, actualmente la inmunoterapia? Ya es una realidad para muchos tumores, ¿eh? Yo te podría decir, que me has dicho que para el futuro no, pero que dentro de muy poco tiempo el 60% de los tumores se van a tratar con algún tipo de inmunoterapia. O con alguna forma combinada con los tratamientos actuales. Muy buena pregunta. Pero ahora mismo, por ejemplo, ya lo tenemos como manera estándar en cáncer de pulmón. Pero no todos los tipos de cáncer de pulmón, ¿no? No todos los tipos de cáncer de pulmón, pero un grupo grande. De hecho, ya se ha demostrado que el 30% de cáncer de pulmón que expresa una proteína
que son una de estas proteínas que usan las células tumorales para esconderse del sistema inmune, que es el PDL1, que es como se llama, el 30% sobreexpresa esa proteína. Y sabemos que esos pacientes van mejor con inmunoterapia y no con quimio. Es muy interesante, pero no solo eso, viven el doble y mejor, con mejor calidad de vida, con menos toxicidad que la quimioterapia. Pero, por ejemplo, lo estamos usando en melanoma, para todos los melanomas. Que es un tipo de cáncer, el cáncer de piel más maligno. El más agresivo de todos. Y sin embargo, se ha duplicado la supervivencia de esos tumores. Estamos hablando de personas que antes tenían enfermedad metastásica y que sí o sí no podías curar, y hoy tenemos personas que la enfermedad ha desaparecido. Y lo bueno de la inmunoterapia es que la inmunidad tiene memoria. O sea, cuando tenemos algo, por eso nos vacunan. Cuando una célula responde, cuando el organismo es capaz de destruir esa célula, guarda linfocitos en la memoria. Por eso los que responden mucho tiempo. Es lo bueno. Lo bueno es que en este caso, si tiene esa memoria, si se desarrollara de forma en otro lugar, por ejemplo, en este caso de cáncer de piel, en otra zona de la piel, un carcinoma, un melanoma, en este caso maligno, también pudiera reactivarse el sistema para poder atacarlo de forma mucho más precoz. Sí, lo que casi siempre se activa contra un antígeno específico, o sea, contra una célula determinada, y las células tumorales también evolucionan. Debería ser del mismo tipo. Y también evolucionan y logran escapar muchas veces también, pero esto es un tema más complicado. Pero ya lo que tenemos hoy es que los pacientes con inmunoterapia responden más que con la quimio y responden más tiempo, y la respuesta dura más tiempo, que es lo bueno. Y también con menos efectos y secundarios. con menos efectos secundarios. ¿Cuáles son de todas maneras los efectos secundarios más frecuentes que puede presentar esta inmunoterapia? Es totalmente diferente, porque con la quimio estábamos acostumbrados a que se te caía el pelo, que te puedes tener náusea, vómito, cada vez menos, y tenemos fármacos para controlarlo. La quimio vamos a seguir usándola, y no es que va a desaparecer, la vamos a sustituir. Pero la inmunoterapia es un efecto de clase diferente, que es como lo llamamos. Lo que estamos haciendo es quitando el freno al sistema inmune. Y al quitar el freno al sistema inmune, podemos propiciar que el sistema inmune ataque nuestro tejido sano. Entonces pueden haber enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Se puede afectar la piel, tipo una psoriasis, te puede producir una artritis, pero casi siempre son toxicidades muy leves. Eso ocurre en menos del 10%. Las toxicidades graves en menos del 10% de los pacientes. Alteraciones de la glándula tiroidea, astenia, puede haber diarreas, pero no tiene nada que ver con la toxicidad que estamos acostumbrados con la quimio. Es una toxicidad mucho más leve. La otra es como mucho más, o suele ser más agresiva. Es más agresiva. Por decirlo de alguna forma. Es el doble de incidencia de grados graves de toxicidad. Con la quimio tenemos el doble de toxicidad que las que tenemos con la inmunoterapia. Yo sé que también en los últimos meses, en el último año, han estado trabajando con muchos centros de enseñanza, con adolescentes, a nivel de España, para intentar prevenir pues, uno de los factores de riesgo más frecuentes para desarrollar un cáncer, que es el hecho de fumar, ¿no? Porque además España es el líder en Europa en tabaquismo precoz. Sí, muy tristemente. De hecho, un 30% de los adolescentes fuman. O sea, que es una pena. Que estamos hablando de cifras muy altas. Ahora, lo que sí está claro es que los que más fuman tienen más cáncer. Y eso es una realidad. Hay que dejar de fumar. Es un mensaje obligatorio. Incluso hay un mensaje que, bueno, me vino, bueno, yo creo que fue hace un par de meses, esto que te pones un poquito por las redes sociales o te pones por internet, y al final había un estudio que sacó que incluso un único tabaco al día aumentaba muchísimo el riesgo de desarrollar un tabaco. Lo digo porque habitualmente en la consulta, no es que yo fumo uno, don Pedro. A ver, hasta uno solo aumenta mucho el riesgo de fumar, de desarrollar un cáncer, ¿no? Y es real, ¿eh? Pues dicen, no, pero yo fumo poco. No, es que no hay que fumar. Pero no solo eso, ya sabemos que si tienes un cáncer y sigues fumando, las probabilidades de sobrevivir de ese cáncer son menores. Si dejas de fumar, aunque te hagan el diagnóstico, vas a vivir más. Y eso ya lo sabemos, y con mejor calidad de vida. Es verdad. ¿Qué echas de menos en nuestro sistema sanitario? ¿Qué se podría mejorar en nuestra sanidad española para ayudar a luchar contra el cáncer? Yo siempre digo lo mismo. Primero, hay que hacer campañas para prevenir. Después hay que intentar hacer todas las pesquisas para hacer un diagnóstico precoz. Y después hay que hacer el mejor tratamiento. Echo de menos, primero tenemos que ser un grupo de profesionales que nos dediquemos a la oncología en mayor número. Somos pocos oncólogos todavía. Y esto hay que comentarlo. A todos no nos gusta la especialidad. Es verdad que podemos llevar pacientes con cáncer y no nos gusta dar la noticia, pero a todos no nos gusta la especialidad de oncología. Quizás sea una de las causas por la que haya menos, ¿no? Pero yo creo que es una especialidad, sinceramente, muy bonita. Una especialidad donde hay que investigar mucho y hay que ayudar mucho a las personas. No siempre, desgraciadamente, podemos curar
a las personas, pero siempre podemos ayudarlo, siempre podemos tratarlo de alguna manera, a ellos y a la familia. Entonces, una cosa que he hecho de menos es que hay que potenciar la investigación. Siempre tendrás en la población, dicen, no, pero con mi familiar van a investigar como si fueran ratoncitos o conejos. No, investigar es averiguar lo que no sabemos hasta el momento. Y en la oncología hay tantas cosas que aún tenemos que descubrir y que estudiar para que las personas vivan más, que yo creo que es algo que hay que potenciar. Y a veces ahí necesitamos la ayuda de ese mismo paciente que tiene el cáncer. Sí, sin duda. Pero aquí vuelvo al inicio. Un paciente bien informado te ayuda más y colabora más y entiende más lo que pasa con su vida y con su enfermedad. Danos un mensaje positivo para despedir esta entrevista y que nos quedemos con un buen sabor de boca. Hoy, más del 50% de los cánceres que se diagnostican se curan. Y las personas viven mucho más y mejor. Muchísimas gracias, Delvi. Gracias a ti, Pedro. Y nosotros continuamos nuestro programa de hoy, esta vez ofreciéndoles un reportaje sobre los estiramientos en los músculos isquiotibiales. La musculatura isquiotibial es una musculatura que debemos de estirar bastante bien. En el caso de personas que pasen mucho tiempo sentadas delante de un ordenador o en su puesto de trabajo, y en el caso de personas sedentarias que no utilicen mucho esta musculatura, este músculo tiende a acortarse. Cuando esto pasa, perdemos movilidad en la pelvis y en el caso que tengamos que agacharnos, lo primero que vamos a hacer es flexionar la columna lumbar. Llevando a la consecuencia que podría tener sería que se pudiera llegar a producir una hernia o algún tipo de protrusión a largo plazo. En el caso contrario, cuando se trata de deportistas o atletas, esta musculatura, como es una musculatura hipertónica, tiende a acortarse por el exceso de uso. Entonces estaríamos en el mismo caso. Por lo tanto, esta musculatura es súper importante estirarla adecuadamente. Y para eso vamos a enseñarles ahora unos cuantos ejercicios. En este ejercicio de estiramiento lo que vamos a hacer es mantener la pierna que queremos estirar totalmente extendida, ligera flexión del tobillo, haciendo que la punta del pie vuelva hacia nosotros, la pierna de apoyo la flexionamos para no bloquear la rodilla y con la espalda totalmente rígida vamos a intentar acercar el pecho lo que podamos hacia la rodilla, controlando que la zona lumbar no se nos redondee. Donde notamos el punto de tensión, aguantamos durante unos 20 segundos y recuperamos. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es mantener la posición de paso de valle, manteniendo la pierna que queremos estirar totalmente extendida, punta del pie ligeramente hacia nosotros para tirar un poquito también el gemelo y poquito a poco vamos a ir acercando el pecho hacia la rodilla, intentando que la espalda se mantenga lo más recta posible. De esa forma aislamos el estiramiento del femoral y no involucramos tanto la musculatura lumbar. Para este mismo ejercicio hay una variante para las personas que les cueste mantener la pierna flexionada hacia atrás. Sería flexionarla hacia adelante, apoyando la planta del pie en la cara interna del muslo y lo mismo, volvemos a acercar el pecho a la rodilla, manteniendo espalda recta y controlando que la rodilla no se flexione. En este caso vamos a ayudarnos del foam roller para aplicar un poquito de presión como un masaje de descarga en la musculatura isquiotibial. Lo que tenemos que hacer es llegar casi hasta la base del glúteo y volver hacia adelante sin llegar a la corva. En esa zona pasan demasiados vasos y nervios y no nos interesa presionarla demasiado. Para complicarlo, lo que tendríamos que hacer sería cruzar la otra pierna por encima, aplicando una mayor presión sobre ese punto, consiguiendo una mayor descarga. En este caso vamos a utilizar la facilitación neuromuscular propioceptiva. Para eso, él se va a quedar tumbado boca arriba, piernas tiradas, yo le estoy bloqueando la pierna para que no la pueda flexionar y con la pierna que queremos estirar nos la apoyamos. Lo que vamos a hacer es estirar un poquito, aguantamos unos segundos y ahora le pedimos que flexione la rodilla. Yo le freno esa fuerza, controlo que no haya movimiento, aprieta fuerte, aguantamos unos segunditos, vamos, aguanto 5, 4, 3, 2, 1, le pedimos que relaje y en los siguientes segundos avanzamos, ganando mayor recorrido articular. En este ejercicio lo que vamos a hacer desde posición de pie, cruzar una pierna por delante de la otra, bloqueando la pierna que se queda detrás y muy despacito vamos a ir bajando, acercando las manos hacia el suelo
Si controlamos que la espalda se quede recta, perfecto. Y aguantamos unos segunditos. Como podemos comprobar, la pierna de atrás se nota bastante el músculo en toda su extensión. Aguantamos unos segunditos y recuperamos volviendo hacia arriba. Lo único que tendríamos que hacer después sería cambiar la otra pierna, pasarla por delante y estiraríamos la otra pierna que nos queda. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Continuamos con nuestro siguiente invitado, esta vez con el nutricionista Camilo Álvarez, con el que vamos a hablar de alcohol y de nutrición. ¿Qué tal, Camilo? Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por venir al plató. Ya te hemos tenido en el programa anteriormente con un reportaje sobre los omega 3, pero hoy por fin te tenemos aquí para hablar con todo este pool de bebidas alcohólicas de eso mismo, alcohol y de nutrición. Gracias a ustedes. En primer lugar, para que los telespectadores nos puedan entender un poquito, yo creo que es necesario saber, cuando hablamos de bebidas alcohólicas, los diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Pues sí, las bebidas se distinguen principalmente en fermentadas, que serían, por ejemplo, lo que es la cerveza, como la que tenemos aquí, ¿vale? Después también entraría el vino, ¿vale? La sidra, el cava, el champán. Hay que tener en cuenta que este tipo de bebidas es de baja graduación alcohólica, ¿vale? Una media de pues, un 5% en la cerveza, que esto querría decir unos 5 grados cuando vemos la graduación en la cerveza. Hay que tener en cuenta que otras muchas llegan incluso a 8 y a 9 grados, ¿vale? En cuanto al vino, pues una media de un 15% de graduación alcohólica, y el cava y el champán y la sidra estarían por debajo de la cerveza, con menor graduación todavía que lo que es la cerveza. O sea que cuando yo digo que un vino tiene 15 grados de alcohol, significa que el 15% de la cantidad esa es... El 15% de 100, esa copa de es 100 alcohol. mililitros. De 100 mililitros. De 100 mililitros alcohol. Sería alcohol, sí. Y luego estarían las Después bebidas entrarían destiladas. de graduación media, que serían los licores, ¿vale? Y por último las de alta graduación, que serían las destiladas, que es donde entraría pues el whisky, el ron, la ginebra, por ejemplo. El ¿vale? tequila. El tequila. Para poder entender también el papel tuyo fundamental, por lo que has venido aquí al programa hoy de la nutrición, es necesario saber cuántos gramos de alcohol tiene una de las copas que, por ejemplo, tenemos aquí y que nosotros nos podemos estar bebiendo, bueno, pues en cualquier fiesta o en cualquier comida habitualmente. Sí, esto lo podemos saber con la fórmula que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Pues sería la graduación, donde pone graduación lo sustituiríamos, por ejemplo, en el caso de la cerveza, con el 5% ese, pues pondríamos un 5 ahí, multiplicaríamos por la cantidad ingerida, que en el caso de una cerveza, por ejemplo, unos 330 mililitros, si fuese una lata, ¿vale? Si fuese una lata. Después multiplicamos por el 0,8. Que es un factor de corrección que se utiliza. Sí, y después dividiríamos por 100, ¿vale? Y el ahí resultado ese sería los gramos de alcohol que ingerimos, puro. Y hay que intentar diferenciar que esos gramos de alcohol puro ingerido no es lo mismo que la alcoholemia, o sea, la tiene nada que cantidad de ver. alcohol que tenemos nosotros luego en Exacto. sangre, que depende de otra serie de factores como el metabolismo nuestro, ¿no? Sí, no es lo mismo. Y esto de los gramos es importante por la siguiente imagen que estarán viendo ya nuestros telespectadores, porque 1 gramo de alcohol equivale a 7 kilocalorías. 7 calorías, sí. ¿Pero eso es mucho, eso es poco? Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es que aunque veamos que está intermedio entre los hidratos de carbono, la proteína y las grasas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que son calorías vacías, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las proteínas nos aportan 4 calorías por cada 100 gramos de proteína, pero la función que tiene es, por ejemplo, estructural para nuestro cuerpo, ¿vale? Para la creación de masa muscular, por ejemplo. Una de las funciones que tienen los hidratos de carbono podría ser, por ejemplo, la de función de energía, darnos energía al cuerpo. La grasa es muy importante también, que mucha gente la evita y se piensa que es lo que hay que quitar de la alimentación, pero es súper importante porque influye, por ejemplo, en procesos hormonales, ¿vale? Necesitaríamos un 20% como mínimo de nuestra alimentación diaria que provengan de la grasa. Por tanto, las grasas, los hidratos de carbono o azúcares y las proteínas sí sirven a nuestro organismo para vivir. Serían necesarios, claro. Lo necesitamos a diario. Efectivamente, ¿vale? mientras pero que el alcohol no. El alcohol son calorías vacías, que quiere decir que esas calorías no nos aportan absolutamente nada, únicamente engordarnos. Exactamente, lo único que van a hacer es almacenarse en el cuerpo. Exacto, y, como dices tú, así es. engordar, ¿no?
Pero para que los telespectadores se sigan situando, vamos a ver cuántas calorías tienen habitualmente las bebidas que habitualmente pues eso, consumimos, ¿no? Pues bueno, esto sería el resultado de si aplicáramos la fórmula que vimos anteriormente. Efectivamente. El ejemplo de la cerveza, por ejemplo, pues esta jarra que de la tenemos jarra aquí, de cerveza que esta de acá. tendría pues unas 180, unas 200 calorías aproximadamente, dependiendo de los mililitros que ¿Y esas tomemos. 180 calorías a cuánto equivale más o menos? Bueno, en comida saludable o en comida... Bueno, lo que una cualquier persona comida. tiene que consumir diariamente calorías. Pues mira, si nos centramos, por ejemplo, en un hombre, ¿vale? La media que tiene que consumir de calorías diarias son unas 2.500, 3.000 calorías. Es verdad que influye, pues, si está quieto, hace ejercicio, influye en etcétera, muchas ¿no? cosas, pero una media de unas 2.500 calorías, 3.000. Y en una mujer sería un poquito menos, unas 1.500, 1.800 calorías diarias, ¿vale? O sea que esta sola jarra de cerveza equivale al 10% ya Así es. de lo que una mujer debe comer al día, en Así calorías. es, sí, y no aporta nada, que es lo Y más encima no importante. aporta nada, ni grasas, ni hidratos de Claro. carbono, ni proteína. Así es, porque sí, si lo comparamos, por ejemplo, con un puñado de nueces, que es un ejemplo que yo suelo poner mucho en consulta, la gente a veces me dice, es que son gordas, vale que nos aportan más calorías, porque es principalmente grasa, que ya hemos visto que tienen más calorías la grasa que el alcohol, pero es que nos aportan beneficios para la salud, ¿vale? Las grasas esas son cardiosaludables, esto no nos aporta nada. Vamos a ver el siguiente ejemplo también, que lo pueden ver en la pantalla. Por ejemplo, las 123 calorías, aunque esto oscila un poquito, del vino tinto, la copa de vino tinto que Claro. tenemos ahí. Bueno, aquí lo que hay que ver principalmente, el ejemplo del plátano me parece bastante curioso y bastante bueno, porque es uno de los alimentos que mucha gente evita pensando que engorda y lo tienen casi prohibido. Mucha gente me dice, ¿pero se puede comer plátano en la dieta? Claro que se puede comer plátano, ¿vale? Otra cosa que nos pasemos, ¿no? Es muy importante ver, un plátano, estos son las calorías que tienen en 100 gramos de producto, ¿vale? Un plátano medio de Canarias suele pesar pues unos 80, unos 90 gramos ya pelado, con lo cual nos aportaría menos calorías todavía de las que vemos ahí. Y si lo comparamos con una copa de vino, pues sería pues bastantes más. Casi la copa de ¿vale? vino, casi y está el doble, plátano ¿no? en este caso es una comida que nos está aportando sus beneficios, mientras que el alcohol no nos aporta ningún beneficio. Fíjate también que comparado con un chupito, que no sé si era de tequila Sí, o de un lo que chupito. fuera, aporta como unas 97 calorías y hay gente que, por ejemplo, en una noche de fiesta, pues se toman hasta 10 chupitos, pueden tomar 10 chupitos 5 o 10 perfectamente. chupitos, con lo cual prácticamente pueden estar tomando unas 1000 calorías en chupito. Así es. Y si yo al día necesito 2000, solamente con eso vamos, no necesito más calorías. Y El sin problema es que- aportarnos nada, que es Y lo sin más aportarnos importante. nada de cara a nuestra nutrición. Esto es importante, ¿no? También se nos dice habitualmente, y lo solemos decir mucho los médicos, que bueno, que tomen una copa de vino al día, porque así lo aconseja por la Organización Mundial de la Salud y muchas sociedades científicas, en este caso médicas también, que tome una copita de vino al día. Pero ¿hasta qué punto eso es saludable? Bueno, mi recomendación en cuanto a la toma de alcohol es tajante. Yo recomiendo cero alcohol, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que hemos visto anteriormente no nos aportaría nada esas calorías y después también se han visto en múltiples estudios durante años que la mínima gota de alcohol ya nos produce daño al cuerpo, ¿vale? Mientras que los beneficios del alcohol, supuestamente de lo que es el vino, pues está en duda, ¿vale? No son estudios numerosos los que hay que demuestren esto, sino un único estudio el que demuestra esto, que fue un estudio que se hizo en 2006 y curiosamente detrás de ese estudio pues está todo lo que es la compañía vinícola, ¿vale? Y también entraría en el estudio, porque a veces la gente me dice, oye, pero en ese estudio yo vi que también colaboró la Fundación de la Dieta Mediterránea. Dentro de esa fundación hay 6 empresas de bebidas alcohólicas, con lo cual hay que cogerlo un poco con pinzas el resultado de ese estudio, que no estoy diciendo que sea un estudio manipulado, para nada, ¿vale? Es un estudio que se hizo con polifenoles, ¿vale? Se le dio a unas ratas. Que es lo que contiene sobre todo Es el vino uno de los tinto. compuestos que tiene el vino tinto, ¿vale? Pero lo tiene en la fruta también, no únicamente el vino tinto. Se hizo en ratas. El resultado que nos dio fue que si nosotros administramos polifenoles a esas ratas, Para que, perdón, Sí. te interrumpa, Camilo, los polifenoles pues son unos antioxidantes, Antioxidantes que se que supone que tendría el evitan vino. pues la enfermedad arteriosclerótica y también ayuda pues a evitar enfermedades como el envejecimiento, el cáncer, etcétera, así ¿no? es. Vale, pues ese estudio se hizo con polifenoles, no con alcohol, ¿vale? Se le administró a esas ratas polifenoles. Si nosotros quisiéramos traspasar la cantidad de polifenoles que se le dio a las ratas para que fueran beneficiosas a una persona media de unos 70 kilos, en vino eso serían unas 1.800 botellas de vino diarias,
Bueno, ¿vale? yo creo Eso- que peso 65 no me da a poder Así tomar que tanto, eso ¿eh? sería inviable, primero que nada. Y segundo, que los estudios que demuestran que el alcohol es dañino son múltiples estudios durante años. También se está diciendo muchísimo en muchas redes sociales de hace un par de añitos para acá y en múltiples medios de comunicación los múltiples, insisto, beneficios también de la cerveza. Pero si estamos hablando de alcohol y tú nos aconsejas que el alcohol no, porque además son calorías vacías y no, lo único que hacen es engordarnos, ¿qué pasa con estos beneficios de la cerveza? Estaríamos en las mismas, ¿vale? Hay que ver quién está detrás de estos estudios, que también son las compañías cerveceras. Después, por otro lado, hay que tener en cuenta que puede que algunos de estos beneficios sean ciertos, pero la cerveza sin alcohol en todo caso, ¿vale? Porque como he dicho anteriormente, ni una sola gota de alcohol es saludable. Sí, es verdad que nos ponen que es buena para los huesos, que es diurética, que es antioxidante, que previene algunas enfermedades, pero como dices tú, si no tuviese alcohol. Claro. Pero aún así, y bajo ese lema de que no contiene alcohol, bien es cierto que muchas compañías cerveceras pues están últimamente detrás de muchos deportistas o de muchos eventos deportivos con estos supuestos beneficios de la cerveza y que incluso sirven para sustituir a las bebidas y a la hidratación deportiva. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es marketing, ¿vale? Hay que adaptarse al mercado y han visto un filón en el deporte. Primero que nada, dejar claro que la cerveza no cumple con las características de una bebida isotónica, ¿vale? Una bebida isotónica, por ley, tiene unas características que tiene que cumplir, unos Unas parámetros. cantidades de Claro, moléculas. de ciertos minerales y vitaminas. Hay que tener en cuenta que no lo cumple, con lo cual, ya partiendo de esa base, no es una bebida isotónica, ¿vale? Después, para rehidratarse después de una actividad física, bueno, si fuese la sin alcohol todavía, pero el alcohol, una de las desventajas que tiene el alcohol es que nos deshidrata el cuerpo. Con lo cual, si estamos ingiriendo alcohol después de un evento deportivo, pues hidratarnos no nos ayudaría mucho, la verdad. Efectivamente, yo me gustaría también que vieran esta imagen en la que se compara también la cantidad de calorías entre la cerveza con alcohol y la cerveza sin alcohol, que a pesar de que no tiene alcohol también aporta calorías, Claro. porque sí es cierto que la cerveza tiene nutrientes, pero un 5%, como dijiste tú al principio, es alcohol. O sea que ahí empeoraría y fíjate qué diferencia de calorías solamente con esa cantidad de Claro, alcohol, solo ¿no? quitando el alcohol, la diferencia que tenemos de calorías, y después ya no es solo las calorías, sino lo que te comentaba, que una pues nos estaría haciendo daño realmente, ¿vale? Porque nos aporta alcohol, y la otra, al no aportar alcohol, pues sí nos podría servir para rehidratar en este caso, Claro, pero no después de un evento deportivo. no después de un evento deportivo. Ahí mejor los líquidos más Sí, adecuados. bebidas isotónicas. Y todo esto de las bebidas alcohólicas sin a veces tener en cuenta que algunas bebidas como puede ser el whisky o como puede ser el ron, también le ponemos algún extra Refresco. de refresco o de tónica. Y eso también tienen azúcares, Sí, ¿no? hay que tener en cuenta eso. Mucha gente se piensa que la tónica, por ser amarga, no tiene azúcar. Y la tónica tiene la misma azúcar que el resto de refrescos. Tiene azúcar añadido, lo que está hecho con quinina, que es un producto que es amargo de por sí, ¿vale? Claro. Pero tienen azúcar igual, con lo cual ya cuando añadimos a una copa el refresco, pues estaríamos sumando más calorías de donde menos deberíamos de sumar, los que son de azúcares simples. Y puede ser que en una fiestita que tengamos en casa o en una comida incluso cualquiera, estemos tomando casi en alcohol las calorías que nos De puedan un corresponder en un día o en mediodía, ¿no? Sí, perfectamente. Las calorías de un día se podrían ingerir en una sola fiesta, por ejemplo. Y eso explica también, o puede explicar que muchas personas que nos vienen a consulta, es que no termino de bajar de peso. ¿Puede ser esta alguna de las causas del Sí, alcohol? también. Esta es una de las causas en mucha gente. ¿También de mal control de la diabetes? Por supuesto. Es muy importante. Muchas veces los diabéticos con la alimentación la llevan bien, muy controlada porque están concienciados y no se les termina de regular. Sobre todo por la copa de vino. Y aquí está la causa, sí. Sobre todo por la copa. La copita de vino diaria. Camilo, si nos quieres dejar algún consejo más. Pues nada, decir a la gente que el alcohol, si lo consumen algún día, sería por decisión propia, con moderación siempre, no por recomendaciones. No deberíamos de consumir ni una sola gota de alcohol. Y que aunque veamos que las calorías de la grasa sean superiores a la del alcohol, dejar claro que la grasa no es mala, que la grasa es necesaria y necesitamos consumir ese tipo de calorías, ¿vale? Que no tengan miedo a la grasa y que dejen el alcohol de lado. Eso sí, que sean saludables. Sí, Que claro. ya hablaremos de Ya ese hablaremos tema en otro programa. más aunque el otro día ya estuviste hablando Ya de los estuve hablando de los omega 3. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Te esperamos otro día. Y nosotros, para terminar nuestro programa de hoy, vamos a darle una receta
que ya les digo que está para chuparse los dedos, porque vean, es una pechuga de pollo rellena de queso de cabra, olivada y piñones. Y les esperamos la próxima semana en este canal Televisión y en Mírame Televisión, Mírame Canarias y aquí en Con Más Salud. En el próximo programa veremos qué son las cataratas y cómo se realiza la intervención quirúrgica para su eliminación. Disfrutaremos de una receta saludable, salmón teriyaki. Y hablaremos de salud pública y salud comunitaria con el doctor Rafael Cofiño, experto en el tema.